Todos los estándares creados para cualquier especie animal tienen un fundamento de peso cuando en su momento fueron desarrollados. En cualquier especie animal nos encontramos con sus diferentes estándares, que fueron creados por expertos de cada especie en particular, como por ejemplo los caballos de carrera tienen un estándar apropiado para fijar una funcionalidad ideal en estos animales, para así aproximarse en lo máximo posible a su morfología para que sean idóneos para cumplir su misión, que no es otra cosa que la de correr más deprisa que otras razas de caballos. Esto mismo pasa en cualquier especie animal que el humano encomiende cualquier tipo de trabajo. De esta manera, habrá que crear necesariamente los estándares para hacerles ser los mejores en las diferentes modalidades de trabajo que el humano encomiende a la especie de animal que sea. Por esto mismo, los American Pitbull Terrier, siendo la raza canina de trabajo por excelencia, aquellos criadores que se consideren profesionales de la raza deberían criar ejemplares de APBT que estuvieran dentro del estándar oficial de la American Dog Breeder Association ADBA o de la Federación Internacional de la APBT FI-APBT. Los ejemplares que estén dentro del estándar oficial tendrán garantizada su funcionalidad para desarrollar cualquier tipo de trabajo, ya que el estándar oficial de la APBT está estudiado para conseguir los mejores rendimientos en cualquier tipo de trabajo, el que sea, por muy raro que nos parezca, y siempre en beneficio de la humanidad. Estos extraordinarios rendimientos también son trasladables, como no, a los deportes caninos. Aspecto general. El APBT deberá ser cuadrado visto de lado, que la distancia del hombro hasta el punto de la cadera sea igual a la distancia del hombro hasta el suelo. El animal pisará alto y tendrá un máximo punto de apoyo para su peso corporal. El American Pitbull Terrier es un atleta completo. Su morfología está solicitada para la velocidad, potencia, agilidad y vigor. Deberá estar equilibrado en todas las direcciones. Demasiado de una cosa le robará de otra, a la hora de realizar cualquier tipo de trabajo. Cabeza. Una cabeza exagerada simplemente le hará llevar un peso excesivo que le restará funcionalidad a la hora de realizar el trabajo. Un APBT a todos los efectos proporcionado en la cabeza debe aparentar las 2/3 partes de la anchura de los hombros y ser un 25% más ancho en las mejillas que en el cuello a la base del cráneo. Desde la parte trasera del cráneo hasta el stop debe ser la misma distancia que desde el stop hasta la punta de la nariz. El hocico debe ser recto y de forma cuadrada. La profundidad desde la parte más alta de la cabeza hasta la parte más baja de la mandíbula es importante. La mandíbula se cierra por el músculo fosa temporal, ejerciendo la presión que necesita el animal sobre el proceso coronoide. La cabeza tendrá una forma de cuña vista desde arriba o de lado, y cuando es vista de frente es redonda. No se aceptan perros con excesivo labio. Ojos. Los ojos son redondos, separados entre sí y situados en una posición baja. Están admitidos todos los colores y ojos dispares, ojos de diferente color en el mismo animal. Dentadura. Se admite el cierre en tijera, en tenaza y cierre en tijera a la inversa. Nunca el enognatismo y el prognatismo cuando son producidos por el desplazamiento de mandíbulas. De los 3 cierres de dentadura permitido, el más eficaz para desarrollar el trabajo de la presa es el cierre en tijera a la inversa o incluso con una pequeña separación entre los dientes de arriba con respecto a los de abajo. Cuello. El cuello debe estar fuertemente musculado hasta la base del cráneo. Tren trasero. Este es el tren motriz de cualquier animal de 4 patas. Un 80% del trabajo de un APBT se desarrolla en sus caderas y piernas traseras. Una cadera larga e inclinada es sumamente importante, pues dará más punto de apoyo al fémur y este deberá ser más corto que la tibia. La cadera debe ser amplia. Al ser de esta manera, llevará consigo una amplia zona lumbar, permitiendo así gran superficie para la inserción de los músculos del glúteo y del bíceps femoral, que son los más grandes motores del tren motriz. Parte delantera. El perro deberá tener las costillas profundas. Son anchas arriba, estrechándose hacia la parte de abajo. Las costillas albergarán los pulmones, los cuales no son depósitos sino bombas. Las costillas actúan como fuelles. Su eficacia está relacionada en la diferencia entre el volumen de contracción y de expansión. La profundidad de las costillas da más sitio para pulmones más grandes. Los hombros deberán estar un poco más anchos que las costillas a la altura de la octava costilla. Hombros demasiado estrechos no aguantarán una estructura muscular adecuada, pero también
una estructura de hombros demasiado ancha hace lento al animal y le añade demasiado peso innecesario. La escápula debe estar a 45 grados o algo menos de ángulo al suelo, y esta será ancha y plana. Los codos deben asentarse planos con el húmero en el recorrido casi paralelo a la espina dorsal. El codo tiene que llegar por debajo de las costillas. El antebrazo debe ser solo un poco más largo que el húmero y este debe ser grueso y sólido, casi 2 veces del grosor de los metatarsianos a la altura del corvejón. Las patas delanteras y hombros deben ser capaces de aguantar mucho trabajo y el grosor de las mismas aquí puede llegar a ser una virtud. Los pies deben ser pequeños e insertados altos en las ranillas o trabaderas. Rabo. El rabo está insertado bajo. Debe ser de largo hasta un poco antes de llegar a los corvejones. Este tiene una base gruesa disminuyendo hasta el final. Debe tener forma de manivela cuando el perro está relajado. Manto. El manto puede ser de cualquier color o combinación de los mismos a excepción del color merle. Debe ser corto y fuerte. El lustre del manto normalmente refleja la salud de la PVT, señal de vital importancia. Piel. Debe ser gruesa y suelta, pero no con pliegues a excepción del cuello y pecho, que deben estar lo suficientemente sueltas para mostrar algunos pliegues verticales. Tamaño y peso. Altura a la cruz. La altura de la cruz de los machos puede variar entre los 38 centímetros hasta los 48 centímetros y en las hembras desde los 35 centímetros hasta los 45 centímetros. Peso. A pesar de lo que mucha gente cree, los APVT es una raza canina pequeña a lo sumo mediana, encontrando el peso de los machos que puede variar entre los 13 kilogramos hasta los 27 kilogramos y en las hembras desde los 12 kilogramos hasta los 23 kilogramos. Uno puede tener un ejemplar puro de APVT que pese 3 o 4 kilogramos por encima de estos pesos, pero desde luego tendría que estar gordo. En la selección de crianza del American Pitbull Terrier, al combinar el estándar, funcionalidad, con un gran corazón, equilibrio, inteligencia, coraje, tesón, valor y nobleza, el resultado es inmejorable, encontrándonos con la mejor raza canina para realizar todo tipo de trabajos o deportes, por muy adversas que sean las circunstancias a la hora de efectuarse. Información adicional. Temperamento. Cariñoso, obediente y algo obstinado. El APVT es un perro fiel donde los haya. Es importante que conozcas el dato de que aunque esta raza cuenta con un instinto de presa muy desarrollado, en absoluto es un perro con naturaleza asesina. Lo habitual es que un APVT sea amigable, juguetón y confiable con las personas. La Sociedad Americana de Evaluación de Temperamento, ATTS, considera que el carácter del APVT es más estable que el del promedio de las razas caninas. De modo contrario a lo que a priori pudiera parecer, un APVT bien adiestrado puede ser un excelente perro para los demás pequeños de la casa, con los que derrochará paciencia y tolerancia. Cuidados y salud. En forma general, el APVT es un perro bastante sano y muy resistente a las enfermedades, pero que como cualquier otra raza canina necesita que estés pendiente de su salud para detectar alguna sintomatología que requiera visita al veterinario. Un trastorno común en esta raza es el pioderma en sus diversas manifestaciones, una enfermedad cuya causante es una bacteria y que termina afectando las capas de su piel más profundas. Otra dolencia que también acusan estos canes son el prognatismo y el enognatismo, que presentan problemas a nivel de encaje mandibular. Tampoco se encuentran estos perros a salvo de enfermedades cardíacas como la estenosis aórtica, ni de enfermedades propias del aparato reproductor de los machos como el criptorquidismo o el monorquidismo. Desde los primeros meses de edad de tu APVT, tienes que acostumbrarle a cepillados dentales periódicos que prevengan el depósito de sarro en la superficie de sus piezas dentales. Patologías cardíacas, renales y hepáticas son también evitadas con este sencillo procedimiento, por lo que es fácil concluir que un perro sano se corresponde con un perro que tenga un nivel adecuado de limpieza bucodental. El APVT no tiene doble pelaje, por lo que su aseo no ha de ser demasiado intenso. En lo que concierne al baño, los mismos no han de ser muy frecuentes en esta raza, pues privaría a sus ejemplares de los aceites naturales de los que están dotados, dejando su pelo sin brillo y seco. Si tu APVT no se ensucia demasiado, báñalo cada mes y medio o cada 2 meses, a menos que notes que comienza a desprender un olor desagradable o que la suciedad se vuelva muy aparente.
El cepillado de la PVT no es complicado, dado que su pelo es corto y este es un hábito que suele agradar a la raza. La prevención de enfermedades infecciosas es mucho más sencilla a través de la administración de vacunas en perros adultos y cachorros. Es importante cumplir con el calendario de vacunaciones que para él establezca su veterinario. Alimentación. Estos robustos perros, cuya musculatura salta a la vista, requieren de unos altos niveles de proteínas y de una dieta formulada para la prevención de los problemas articulares. Un APVT adulto debe alimentarse con un pienso seco de calidad que sea específico para razas medianas o grandes, cuyas croquetas tienen un tamaño suficiente para que el animal no coma demasiado rápido. La actividad de la raza aconseja igualmente aportarle un pienso rico en energía, especial para este tipo de perros. Esperanza de vida, de 12 a 14 años. Sigue viendo nuestra espectacular colección de contenidos. Únete a nuestra comunidad y disfruta primero nuestros más recientes videos.